Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla Álvaro Cabrera, su profesor de matemáticas, y hoy día volvemos con el módulo 2 de geometría para los chicos y chicas del sexto básico. ¿Sí? El objetivo de ahora es comprender la definición de ángulo y sus clasificaciones. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué era un ángulo. En el módulo 2 más o menos lo vimos, pero ahora tenemos la definición, digamos, formal respecto a eso, y dice: un ángulo es el espacio que se forma entre dos rectas que se interceptan en un vértice. Supongamos entonces que esta regla que tengo acá va a ser una recta y mi brazo va a ser otro. Entonces en algún punto van a chocar y este espacio que está acá va a formar un ángulo, ¿sí? Este ángulo puede tener distintas medidas según la apertura que tengan estos vértices, ¿sí? Para nombrar un ángulo se utiliza la siguiente nomenclatura. Se ocupa esa rayita, que es como un signo menor, ¿sí? Y luego las letras que componen el ángulo, ¿sí? Tengo el ángulo ABC en este caso. Dice donde nos indica que el ángulo al que nos referimos se encuentra en el vértice C. También lo dijimos en el video anterior, ¿cierto? Que el ángulo que está en el vértice que nosotros queremos ver siempre va a ir al medio, ¿sí? Entonces yo voy a decir que el ángulo ABC va a estar compuesto desde el vértice A, va al vértice B y después va a ir al vértice C. También se utilizan las letras griegas para referirse a ellos. Para los vértices, ¿cierto? Nos referimos con las letras mayúsculas A, B, C y todo el abecedario. Con los ángulos nos vamos a utilizar letras griegas. Estas se llaman alfa, beta, gamma, ¿sí? Y hay muchas otras más que las vamos a ir aprendiendo a medida de que las vayamos utilizando. ¿Sí? Los ángulos se miden en grados y en este caso el ángulo ABC mide 65 grados. Los ángulos se miden en sentido antihorario, es decir, en forma contraria a las manecillas del reloj. Si esto fuera un reloj, ¿sí? O una manecilla del reloj, los ángulos irían, la hora va así, ¿sí? Y en sentido antihorario, uno va midiendo los ángulos de esta forma. Por lo que si estoy midiendo un ángulo, quiero medir este ángulo, ¿sí? Yo voy a contar el giro que va a ser desde acá hasta acá, ¿sí? Si yo lo mido al revés, voy a estar midiendo entonces este ángulo desde acá hasta acá, dando la vuelta completa. Dice, observación, un grado es la unidad en la que se mide el giro que realiza un objeto, ¿sí? Entonces, nuevamente, si yo tengo aquí dos rectas como las que tengo acá, el lápiz va a girar siempre en sentido antihorario, ¿sí? Antihorario, o sea, así. Según el grado de apertura que tenga en el ángulo, este recibirá distintos nombres, ¿sí? Apertura, ¿cierto? Quiere decir qué tan abierto va a ser el ángulo. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una recta, aquí voy a tener la otra parte de la recta y aquí entonces estoy formando un ángulo. El ángulo agudo va a ser menos de 90 grados, más o menos hasta por acá, ¿sí? Ya el ángulo recto es aquel que mide 90 grados, que forma, por ejemplo, las esquinas de la casa son de 90 grados. Un ángulo obtuso es un ángulo que es mayor a 90 grados, así. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Bueno, ustedes lo están viendo al revés de lo que sale en las imágenes, ¿cierto? En las imágenes, para que sea un poco, tenga más sentido, creo que tendría que ser así. Ahí, un ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso. Luego, tengo el ángulo extendido o ángulo llano, pero se suele decir ángulo extendido, que es aquel que mide 180 grados. O sea, tengo esto de acá y esto se abrió hasta acá, ¿sí? Formando una línea recta. El ángulo cóncavo es aquel que mide más de 180, pero menos de 360, o sea, que puede ser en cualquiera de estos puntos de acá. Y el ángulo de 360 grados es cuando se da la vuelta completa y vuelve al inicio, ¿sí? Aquí entonces les dejo un pequeño video respecto a los ángulos, que como les dije en el video anterior, todos estos PowerPoint, todas estas presentaciones están en el Classroom.
Y entonces aquí tenemos, dibuja y clasifica los siguientes ángulos. Entonces lo que nosotros vamos a ver, para cada ángulo que yo voy a ver, tengo que fijarme cuál es su medida. Aquí, por ejemplo, el ángulo mide 55 grados. Entonces, mide menos de 90 grados. Entonces, este va a ser un ángulo agudo. ¿Sí? Este de acá mide más de 90 grados, pero menos de 180. Entonces, esto va a ser obtuso. Este de acá nuevamente es agudo. Este de acá es extendido. Es sumamente difícil escribir acá, pero ahí dice extendido. Este es un ángulo recto. Y este nuevamente es obtuso. Obtuso. Bien. ¿Sí? Recuerden entonces seguir viendo los módulos para seguir al tanto de la materia de que estamos viendo en clases. ¿Sí? Hasta pronto, chicos.